con FECOP Antioquia, integrando para el desarrollo. Pensar en tu futuro sí es posible. Te ofrecemos créditos con una tasa del 1.1 para gastos de educación básica, secundaria, tecnológica, universidad. Cordamed, una cooperativa para ti. Cooperativa Pío XII de Cocorná, un milagro de la asociatividad. Viajemos por Colombia. Abre un ahorro programado con Covilén desde 50.000 pesos para participar en los sorteos de un viaje a Santa Marta, el Eje Cafetero, La Guajira, los Llanos Orientales o Nuquí. Muy buenos días. Hoy domingo de Resurrección saludamos el mes de abril con mucho optimismo. El proceso de vacunación en Colombia avanza, pero ello no implica que debamos relajarnos. Sigamos con todos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Recuerden lavado de manos continuo, uso correcto del tapabocas, cero contacto físico, cero aglomeraciones y, de ser posible, quedarnos en casa. Bienvenidos a Antioquia Solidaria. Juntos construiremos el futuro. Juntos cumplimos nuestros sueños. Cooperativa de ahorro y crédito 4440-226. Pese a la pandemia y su impacto económico, la cooperativa financiera Cotrafa entregó buenos resultados tras la gestión del año 2020. Las provisiones se fortalecieron y se dieron alivios por más de 250.000 millones de pesos. Así lo informó la Asamblea de Delegados, que se hizo virtualmente, el Consejo de Administración y la Gerencia. Ante la pandemia, la decisión de Cotrafa fue observar todas las medidas de bioseguridad. En Cotrafa utilizamos todos los protocolos que el gobierno nos dijo. A los asociados se atendían directamente con los mismos protocolos y no se permitía la entrada de más de 5 personas a nuestras oficinas. Así estuvimos desde marzo, hace un año, desde marzo del 2020, hasta finales del año, y en estos momentos también estamos con los mismos protocolos y esperamos mirar que si la vacuna es efectiva podamos terminar al final del año sin pandemia. Se ratificó una vez más que el activo más importante que tiene la cooperativa financiera Cotrafa son sus asociados, la confianza que tienen en ella al venir a acudir con los créditos cuando empieza esta reactivación un poco mucho mejor hacia el final del año. Pensamos y consideramos que el resultado fue positivo, cerrando con excedentes positivos, lo que nos permitió vislumbrar un año distinto. Y anotando que siendo un año tan difícil y tan complejo, las provisiones fueron duras, pegaron duro y no obstante pudimos cerrar con este resultado muy bien para poderlo entregar a nuestros asociados en la asamblea del día de hoy. Se destaca en el informe a la Asamblea, además del crecimiento de los créditos hipotecarios y del microcrédito, los alivios entregados a los asociados, pues superaron los 250.000 millones de pesos. Allí se procedió así. Para nosotros fue suspenderles el pago durante los 3 o 4 meses, y cuando terminó ese alivio los volvimos a conectar para mirar si ya habían obtenido trabajo o habían cambiado de empleo, y ahí ya vimos cómo se les podía ayudar a la gente. A muchos se les corrió el plazo, se les bajó los intereses para poder que ellos siguieran pagando, y a otros se les hizo un crédito nuevo, borrando el anterior, cancelándolo, y ya con su trabajo normal fueron terminando ya y ya están pagando en este momento. Por lo tanto, nuestras provisiones fueron altas, pero al final del año, ya en noviembre, empezamos a equilibrar nuestras entradas, nuestro trabajo con lo que teníamos de las provisiones. Énfasis especial en el tema de las provisiones realizadas por Cotrafa en el año 2020 hace la presidenta del Consejo. Y Cotrafa siempre se ha caracterizado además por la prudencia, inclusive ir un poco más allá de, y no obstante pudimos tener estos recursos para poder hacer un impacto en la gestión social para nuestros asociados, ahorradores, sus familias, la comunidad en general. Llegamos más o menos a unos 165.000 personas, creo que es un número bastante diciente, lo que se cree que sí se podía prestar este acompañamiento en la parte social, no solamente llegando, repito, a los asociados, también a la comunidad en general. Fue difícil porque la modalidad tenía que ser virtual por la situación de
la situación de pandemia vivida, pero de esta modalidad se pudo lograr un acercamiento con niños, con jóvenes, con adolescentes, con personas mayores, como anotaba el gerente, en el tema del acompañamiento en la educación, apoyando todos los programas que se venían desarrollando, ayudas estudiantiles, ayudas universitarias. Informó el gerente que para enfrentar los retos económicos derivados de la pandemia, durante el año 2020 se tomaron medidas que generaron buenos resultados. Pues nosotros terminamos con una proyección en créditos rebajada en junio, se hizo un nuevo presupuesto y se rebajó a más de la mitad de lo que se había pronosticado que podíamos hacer durante el 2020. Pero terminamos con una diferencia de 5.000 millones de pesos no más contra lo que produjimos en el 2019 contra lo que se produjo en el 2020. Claro que cambiando el presupuesto en el mes de junio, pero nos fue súper bien. Ya en el mes de septiembre la cooperativa se fue reactivando, los asociados ya pudieron volver a normalizar sus créditos y Cotrafa a partir de ese mes fue incrementando sus prestaciones, sus colocaciones. Las principales cifras arrojadas por la cooperativa financiera Cotrafa del periodo anterior fueron las siguientes. Activos, 941.987 millones de pesos, crecieron el 13%. Pasivos, 789.636 millones de pesos, crecieron el 15.93%. Patrimonio, 152.350 millones de pesos. Cartera de crédito bruta, 680.682 millones de pesos. Capital social, 65.031 millones de pesos, creció el 4.26%. Ahorros netos, 718.704 millones de pesos, crecieron el 18.29%. Los excedentes fueron de 1.780 millones de pesos. Pese al atípico año, la morosidad de Cotrafa descendió al 5.3%. Durante el año 2020, buscando mejorar los espacios para la prestación del servicio, Cotrafa realizó traslados de oficinas en los municipios de San Pedro de los Milagros y Entre Ríos, y en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. En este año pues tratamos de hacer de que nuestro plan de extensión se pueda lograr, aunque hay pandemia todavía, pero las intenciones es que lo podamos lograr. Y ya tenemos una oficina nueva en el municipio de Urrao, que posiblemente entre las 2 primeras semanas de mayo ya estaremos prestando el servicio a todos nuestros asociados y ahorradores en esa población. También la modernización tecnológica será otro reto de esta cooperativa financiera para el año 2021. Pero la virtualidad y la era digital es definitivamente a lo que le estamos apuntando, a una revolución. ¿Cómo llegar con nuestros productos de esta manera? Porque si no lo hacemos, pues estaríamos retrocediendo y tenemos que avanzar. La cooperativa financiera Cotrafa, que nació en 1957 con 161 trabajadores de fabricato, hoy asocia a más de 105.000 personas. El año 2020 dejó en evidencia el gran sentido humano y la sensibilidad de Cotrafa Social, organización que además de atender los 105.000 asociados de Cotrafa Financiera, tiene cobertura en planes exequiales para más de 300.000 personas. Ustedes saben que Cotrafa Social pues también presta servicios funerarios y de alguna manera nuestra gente estuvo de frente ante esa triste realidad. Sin embargo, con los riesgos que eso implicaba, pues se le hizo frente. De pronto las cifras no corresponden un poco con la cantidad de personas que fallecieron. Nosotros tuvimos meses en los que la cantidad de personas fallecidas se nos incrementaron en un 50%. No todas necesariamente asociadas con la enfermedad COVID, pero con el efecto de toda esta situación conllevó algunas otras dificultades que provocaron la muerte, sobre todo de personas adultas. A todo eso le hicimos frente, sacamos lo mejor de nuestra gente y ese es el mejor resultado del año, más allá del económico, que fue positivo, pero no necesariamente por el incremento de la cantidad de personas fallecidas, pues a nosotros nos va mejor. Nosotros, la mayoría de las personas están afiliadas a un plan de previsión exequial y por lo tanto, pues al fallecer es un costo que nosotros debemos asumir. Pero sí creo que fuimos exitosos en adaptarnos a la nueva realidad, en establecer nuevos canales para que la gente pudiera seguir
realizando sus pagos, diversificando las maneras de hacer el ritual, diversificando la manera de ayudar a la gente, diversificando la manera de llegar a la gente en duelo, con asesoría psicológica, con una cantidad de ayudas que más allá de lo económico creo que impactaron positivamente a nuestros afiliados, a nuestros asociados y a la comunidad en general. Durante el año 2020, Cotrafa Social se sumó a la campaña de la Alcaldía Municipal, Bello Solidario. La administración municipal nos invitó a apalancar esa campaña, a manejar los recursos y nos unimos a ellos y con un resultado bastante positivo pudimos alcanzar un recaudo aproximadamente como de 180 millones de pesos con aportes de algunas empresas, algunas personas. Nosotros directamente nos vinculamos con 50 millones de pesos y con eso hicimos mercados, apoyos solidarios, unas tablets para niños y un poco de ayudas que hicimos para la comunidad. Fuera de eso, nosotros por nuestra cuenta repartimos aproximadamente 200, 300 mercados también para la gente afiliada. Las cifras más destacadas del ejercicio económico del año 2020 son: activos superiores a los 15.000 millones de pesos, pasivos 6.000 millones de pesos, patrimonio está cerca a los 9.000 millones de pesos y logró excedentes cercanos a los 1.600 millones de pesos. Para el presente año, anuncia el gerente una campaña denominada Comunidad Amiga de Cotrafa Social, pero además acentuará su trabajo en el sector inmobiliario. Cotrafa Social viene desarrollando con Confiar un proyecto que se llama Cerros de Avellaneda. Ya terminamos la primera etapa, empezamos a construir la segunda y queda pendiente la tercera etapa, pero Cotrafa Social propiamente va a desarrollar, ya empezó otro proyecto que se llama Mirador de Avellaneda, que vamos a poner a disposición con unas condiciones para cierres muy favorables. Va a ser un proyecto muy exitoso, son 512 apartamentos, se llama Mirador de Avellaneda, vivienda de interés social, y ya empezamos ventas. Estudia en la escuela Ser Cooperativo y fórmate como técnico en auxiliar asistente administrativo, auxiliar cajero de servicios financieros, auxiliar contable de tesorería y financiera. Prepárate para laborar en el sector cooperativo. Cotrafa Social, la vida en todo momento, la niñez hay que cuidarla, la juventud mejorarla y la adultez celebrarla. Garantías Comunitarias, Innovación en Riesgo. Somos una organización que impulsa el desarrollo sostenible de personas, empresas y comunidades a través de programas de gestión integral de riesgo. En 2020, la pandemia del COVID-19 afectó a todos los países del mundo e incidió de manera directa en la recesión económica que se registró en Colombia. No obstante, fue un excelente año para la cooperativa financiera CFA, entidad que entregó alivios económicos a sus asociados por más de 225.000 millones de pesos. Así lo hizo saber su gerente general, Jorge Alberto Corrales, a su asamblea de delegados. Para la Cooperativa Financiera de Antioquia, que ya asocia a 67.500 personas y tiene presencia en 7 departamentos del país, el atípico año 2020 fue excelente. Nosotros logramos crecer los activos por encima del 10%. Dentro de eso la cartera la mantuvimos estable a pesar de la situación de poca demanda de crédito, de sectores muy afectados por la pandemia. E igualmente logramos otorgar alivios de más de 225.000 millones, equivalentes casi al 56% de la cartera de la cooperativa. Personas que logramos entonces entregarles 2, 3, 6, hasta 9 meses de plazo adicional para que pudieran ponerse al día de sus obligaciones. Hoy todavía tenemos alivios importantes otorgados a nuestros asociados. Igualmente tenemos un indicador de mora muy manejable, terminamos el año en el 3.9, uno de los mejores del sector financiero colombiano. A nivel de captaciones logramos un crecimiento del 12% por encima incluso de la banca tradicional, que creció al 11%, con un mensaje de mucha seguridad y de mucha confianza por parte de nuestros asociados y de las entidades del sector cooperativo que nos trajeron los fondos de liquidez. Las principales cifras arrojadas por la CFA durante el año 2020 fueron las siguientes. Activos, 540.000 millones de pesos, crecieron el 10.8%. La cartera estuvo estable, sumó 395.000 millones de pesos. El patrimonio también estuvo estable, más de 40.000 millones de pesos. Y los resultados del ejercicio económico se ubicaron en 9.800 millones de pesos.
Sin embargo, el Consejo de Administración y la Gerencia tomamos medidas prudenciales donde logramos fortalecer nuestras provisiones en 9.700 millones, que esto sumado a 7.000 que ya traemos del 2019 nos permite tener 16.500 millones de soporte y de respaldo adicional a lo que nos exige la ley para poder aguantar y afrontar la situación de alivio que vive el país. En el año 2020, la CFA, además de los alivios económicos otorgados, se hizo presente con otros auxilios para la comunidad. Vamos a hacer con alcaldías y con algunas organizaciones la estrategia de prosumo, donde articulamos productores, comercializadores y asociados para que pudieran desarrollar su gestión, pudieran reactivar sus negocios, pudieran comercializar sus productos y así mantenerlos de alguna manera activos dentro de una situación tan compleja como el COVID-19. Significativos estos esfuerzos, dice el gerente, pues se pudo apoyar a la comunidad de base a través de redes y circuitos económicos. Y los conectamos con nuestras mismas comunidades, con nuestros mismos asociados. Incluso estructuramos portafolio de productos de aquellos independientes que vendían comidas rápidas, por ejemplo, y les ofrecimos a la demás base de asociados de las regiones para que les compraran y pudieran reactivarse. En el presente año, la Cooperativa Financiera de Antioquia tiene en marcha 3 grandes programas. 1. Seguir apoyando sustancialmente la reactivación económica mediante redes y circuitos económicos. Segundo, nosotros seguimos en un plan de expansión. Dentro de ese plan de expansión tenemos una nueva oficina en Bogotá que debe abrirse en el mes de mayo. E igualmente ya tenemos el convenio con Efecti, donde nuestros asociados acceden a 9.500 puntos de atención, donde pueden consignar y retirar incluso de sus cuentas de ahorro, pueden pagar sus cuotas de crédito y pueden hacer cualquier tipo de transacción. Entonces, eso es un punto muy importante donde pasamos de 48 oficinas nuestras a tener casi 10.000 con lo que suma Efecti. Sumado esto a las oficinas de la red COP Central Visionamos, que ya está por encima de los 540 puntos. O sea, nuestra cooperativa hoy tiene una cobertura de las más importantes y más grandes de cualquier entidad del país. Igualmente tenemos como propósito el fortalecimiento de la estrategia de corresponsales. Nosotros fuimos la cooperativa más beneficiada con el programa de Banca de Oportunidades del Gobierno Nacional. Nos van a cofinanciar 40 nuevos corresponsales, que sumado a los 106 que ya tenemos, es la cooperativa que logra tener mayor número de corresponsales en el país. Confecop Antioquia convoca a su 35ª Asamblea General Ordinaria 2021, que se realizará el miércoles 14 de abril a partir de las 8:30 de la mañana. Conexión virtual a través de la plataforma virtual Google Meet. Garantías Comunitarias, Innovación en Riesgo. Somos una organización que impulsa el desarrollo sostenible de personas, empresas y comunidades a través de programas de gestión integral de riesgo. El cooperativismo está comprometido con el país. Quédate en casa. La Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE presenta Hablemos de Fondos. Para la Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE, como líder del sector solidario, la participación en la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, creada mediante el decreto 1340 del 8 de octubre de 2020, ha significado un gran avance para contribuir en el desarrollo y ejecución de la política pública para el sector, dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En los últimos meses, junto con los representantes gremiales, se compartieron diferentes comentarios y borradores del documento. Asimismo, por solicitud de la Vicepresidencia de la República, ANALFE actualizó las propuestas de los fondos de empleados de cara a la expedición del documento de política pública. ANALFE, a petición de la propia Vicepresidencia, formuló unas últimas propuestas que fueron mayoritariamente acogidas en el documento final. Estas sin duda serán vitales para la reactivación económica y el fortalecimiento del sector fondista. Entre las propuestas están: evaluar desde el Gobierno Nacional para la creación de fondos de naturaleza pública, mixta o privada, de promoción y fomento para el desarrollo de la economía solidaria. Generar créditos para capital de trabajo con entidades financieras o de fomento financiero para las empresas que promuevan y materialicen la creación de fondos de empleados. Revisión del marco normativo de los fondos de empleados y fomentar la educación solidaria como mecanismo de desarrollo individual
colectivo y solidario, enfatizando en los conocimientos y las competencias para el emprendimiento con innovación. Los resultados que ha dejado la Comisión Intersectorial se debatieron en el foro Conexión Solidaria junto a los representantes de los diversos sectores que componen la economía solidaria. Allí Marcela Urreña, consejera vicepresidencial, compartió las razones por las que el sector de la economía solidaria fue incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Hemos identificado precisamente al sector de la economía solidaria como un factor determinante para aumentar el nivel de productividad de la economía y consideramos que el sector de solidario es pilar de la reactivación, que es este proceso de corto plazo que se quiere poner en marcha de aquí hasta agosto del 2022, pero también aquel que tiene que ver con un término de más largo plazo que el señor presidente ha denominado la repotenciación de la economía y en el cual lo que se necesita es generar como un salto cualitativo en el aparato productivo. Y es allí donde definitivamente la formalización laboral y la inclusión de la población, de ese 49% de la población informal, pues es tan necesario. Asimismo, Ricardo Lozano, superintendente de la economía solidaria, habló sobre la importancia de reiterar los compromisos de la Comisión Intersectorial para el sector. Entonces, ¿qué espero yo de la Comisión? Que siga siendo ese órgano de gobierno que coordine esta ejecución de política pública. Puede quedar muy bien hecho el documento como efectivamente está quedando, pero si no se sigue y se mantiene esa coordinación de que se ejecute cabalmente bajo todos los instrumentos que hemos diseñado en esa política, vamos a dejarlo solamente en el papel. En representación de los fondos de empleados, Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de ANALFE, hizo énfasis en el compromiso que ha demostrado el gobierno para potenciar el sector solidario. Por primera vez vemos alineado el gobierno nacional, el gobierno central, con las entidades de supervisión, como es la Superintendencia de la Economía Solidaria, las entidades de fomento como WAEOS, Ministerio de Trabajo, en fin, una alineación frente a querer sacar adelante una reglamentación de política pública. Yo creo que esos son temas valiosos que fortalecen el sector de la economía solidaria. Seguiremos avanzando en las conversaciones con el Gobierno Nacional para que el sector fondista continúe fortaleciéndose y así contribuir a la reactivación económica y social de nuestro país. Gracias por su sintonía. Con responsabilidad, evitemos un tercer pico de la pandemia del coronavirus. Mientras llega el momento de recibir la vacuna, cumplamos con los protocolos de bioseguridad y, de ser posible, quedémonos en casa. Antioquia Solidaria regresará el próximo domingo a las 8:30 de la mañana por Teleantioquia Emociona. ¡Feliz día! Pensar en tu futuro sí es posible. Te ofrecemos créditos con una tasa del 1.1 para gastos de educación básica, secundaria, tecnológica, universidad. Cordamed, una cooperativa para ti. Recorre Europa con Covelén. Abre un CDAT desde 500.000 pesos por un plazo mínimo de 1 año para participar en el sorteo de un viaje doble por Europa o una mejora de vivienda. Con FECOP Antioquia, integrando para el desarrollo.